La Iglesia Casa de Dios te invita a ser parte de nuestras actividades congregacionales. Trae tus peticiones y un corazón dispuesto a alabar a Dios los días miércoles a nuestro servicio de oración a partir de las 6 de la tarde. Fortalece tu espíritu y acércate a Dios los días sábados en los ayunos congregacionales a partir de las 8 de la mañana. Inicia la semana en el mejor lugar, en la casa de Dios. Adoremos y recibamos una poderosa palabra de parte de Dios de la mano del pastor Jorge Ferrer. Iglesia Casa de Dios, somos una gran familia. Sé un joven que conoce a Jesús. Somos Life, un grupo de jóvenes que ha descubierto vida nueva en Cristo y queremos que tú también la experimentes. Participa de nuestras reuniones. Los jueves aprendamos más de la fe a través de los libros de la Biblia en estudios profundos a las 5 p.m. Los sábados, dinámicas, música y una palabra especial para ti en nuestros sábados de Life a las 5 p.m. Nuevos amigos te esperan. Life, hablamos vida. Amén. Los niños pueden ir a su clase y le vamos a dar la bienvenida a nuestro hermano predicador. Y a su nombre. Gloria a Dios. Se ven bonitos desde aquí. Salude que está a su lado. Dígale, Dios no va a hablar. Dígale, Dios no va a hablar. Gloria a Dios. No va a hablar a través de su palabra. Amén. Y sígame en oración para que Dios sea quien hable por mí, ministre en este lugar su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, hemos estado en coinonía en esta mañana. Hemos adorado tu nombre y exaltado tu nombre. Y tú te has manifestado con paz, gozo, alegría en esta casa. Ahora, Dios, que procedemos a exponer tu palabra, sea tu Santo Espíritu ayudándome y ministrando cada corazón que va a recibir la palabra, que podamos recibirla en el Espíritu, porque ella, la palabra es Espíritu y es cortante y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Amén y amén. Hoy voy a hablarle le puse un título a la prédica. El título de la predicación de hoy es La misión de Jesús, buscando y hallando. La misión de Jesús. 2 puntos. Buscando y hallando. Y esa porción de la escritura que voy a leer para que partiendo de allí desarrollar la prédica, está en el libro de Lucas capítulo 19, verso 10. Lucas 19, 10. Dice de la siguiente manera, un versículo cortico. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Diga conmigo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entre eso, diga así, estaba yo. Amén. Bueno, le vuelvo a recordar, el título del mensaje es La misión de Jesús, buscando y hallando. Y sabe que lo que acabamos de leer es la conclusión del capítulo 19, desde el versículo del 1 al 10. Es la conclusión de esta historia maravillosa de Zaqueo. Cuando Jesús iba pasando por Jericó, por la ciudad de Jericó, y una gran multitud que le seguía, había un hombre
en esa ciudad que se llamaba Zaqueo. Zaqueo era un hombre rico, publicano, recaudador de impuestos. Y él había escuchado de Jesús y estaba viendo una multitud que seguía a Jesús. Y como era un hombre pequeño, dicen las escrituras que él corrió y se subió a un árbol sicomoro, un árbol alto, grande, y se subió para ver pasar a Jesús. Dicen las escrituras en este capítulo 19 que Jesús, cuando llegó a ese árbol, miró hacia arriba y vio a Zaqueo subido en ese árbol y le dijo: Zaqueo, baja deprisa, porque es necesario que yo pose en tu casa. Dicen las escrituras que Zaqueo bajó deprisa y fue a su casa con Jesús. Lo recibió allí, pero también dice las escrituras que unos hombres cuestionaron a Jesús porque le dijeron: si Jesús supiera con qué tipo de hombre se ha sentado, con pecadores, si supiera la tipo de persona que es Zaqueo, no se hubiese sentado con él. Así generalmente dicen las personas de nosotros: después que era no tal cosa, ahora soy cristiano, ahora vení a tirártela de santo, después que era esto, aquello o lo otro. Y las personas cuestionaban a Zaqueo, pero también cuestionaban a Jesús. Era un hombre pecador, ¿sabe? Era un hombre, como decir hoy en día el director o el superintendente del CENIAC. Era el encargado de recaudar los fondos para el Imperio Romano de la época. Pero dice que él era ladrón. Él entregaba una parte al imperio y la mayor parte la dejaba para él. Y era odiado por el pueblo porque le quitaba el dinero a la población para enriquecerse él. Y era odiado. Pero sabe una cosa, me gusta esta porción, esta conclusión. Ya al final de esta porción de la Escritura, Jesús dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo estaba perdido. Y me impresiona allí que Jesús lo vio primero. Él se subió al árbol, pero Jesús lo vio primero. Zaqueo quería ver a Jesús, pero Jesús lo vio primero. Se cruzaron las miradas de ambos. Y Jesús lo llamó: baja, porque es necesario que yo vaya a tu casa. ¿Sabe que Zaqueo tomó la mejor decisión que pudo tener en su vida? Zaqueo, y le recuerdo a la iglesia, cuando le dijo deprisa, era necesario que bajara rápido y que su salvación, yo no sé si es que Zaqueo iba a morir en ese instante, porque había prisa por la salvación de Zaqueo. Y dice la Biblia que más vale buscarle a Dios mientras pueda ser hallado, entre tanto que está cercano, porque va a haber un momento donde los pecadores van a querer buscar y no van a poder encontrar esa misericordia que está ofreciendo Jesús a la humanidad. Y Zaqueo tomó la mejor decisión de aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador de su vida. Pero yo quiero desarrollar esta clase en 2 puntos. Primero, vamos a considerar la condición humana de los pecadores. Y por segundo punto vamos a considerar la misión de Jesucristo. En esos 2 vertientes vamos a desarrollar la prédica. Entonces veamos primero la condición humana que tiene toda la humanidad, que tienen todos los hombres a nivel mundial, y que nosotros estábamos en esa circunstancia.
Y yo no sé si aquí habrá uno que esté en esa circunstancia, pero dice la Biblia en Génesis capítulo 6, verso 5: y vio Jehová que la malicia o la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mar. Fíjese una cosa, en la era antediluviana, antes del diluvio, los hombres estaban perdidos. Los hombres estaban perdidos en sus delitos y placeres. Los hombres vivían en constante maldad y violencia. Y es por ello que después que el Señor ve tanta maldad y violencia en los hombres, decide de raer de la faz de la tierra a todos los hombres, incluyendo animales y toda especie que vivía para aquel entonces. Y procedió con el diluvio a hacer eso. Y a través de los tiempos Dios ha levantado profetas, Dios ha levantado sacerdotes, Dios ha levantado ministros para hablarle al pueblo. Sin embargo, la gente sigue apartada de la presencia de Dios. La condición humana es violencia. Y dice la Biblia también en Jeremías 17:9: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Sabe quién conoce la condición del corazón del hombre? Dios. Él conoce todo lo más íntimo que hay en el corazón. El hombre está lleno de violencia, de maldades en su corazón. Cuando digo el hombre, digo la persona que no ha conocido a Cristo, o el que no ha nacido de nuevo por completo. Dice también las Escrituras, en Marcos capítulo 7 del 21 al 23, dice: porque dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la desvergüenza, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esta es la condición de los seres humanos que no tienen a Cristo. Y le estoy leyendo todas estas para que ustedes vean cuál es la condición y después veamos el amor de Dios para con la humanidad. Dice también las Escrituras en Juan capítulo 3 verso 6: lo que es nacido de carne, carne es. Y en Romanos 8:7 dice: porque por cuanto a la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Entonces vemos que los hombres viven en violencia, los hombres de su corazón lo que sale es violencia, maldad, y que ellos actúan en la carne, y la carne y el espíritu se oponen entre sí. No hay relación. Las obras de esta carne le gusta pecar. Cuando habla de la carne, le gusta hacer adulterio, fornicaciones, violencia, maldades, murmuraciones, herejías, de todas esas clases de maldades. ¿Por qué? Porque el hombre tiene un corazón caído, tiene una naturaleza caída, producto del pecado original de Adán y Eva. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2, verso del 1 al 3 y el verso 12, que los hombres están muertos en vuestros delitos y pecados, andando conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, por naturaleza hijos de ira, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El hombre que no tiene a Cristo en el corazón no tiene esperanza. Está muerto. Pablo en una oportunidad se refirió: el hombre camina y que no tiene a Cristo es un muerto caminando. No tiene vida en sí mismo. Todo su corazón está podrido. Todo lo que intente hacer está guiado por el príncipe de las tinieblas. Dice la Biblia que el que acepta a Jesús pasa a ser hijo de Dios. Y los que no tienen a Jesús son hijos del maligno. Y la humanidad a veces se ofende, porque si escucha a una persona que no tiene a Cristo dirá: pero es que la Biblia yo no la puedo distorsionar. El que no tiene a Cristo es hijo del diablo.
Y hay gente que se ofende, pero si estamos cansados de ofender a Dios con los pecados, ¿cómo es que nos ofendemos cuando nos dice que si no tengo a Cristo soy de otro? El que no tiene a Cristo no puede ser hijo de Dios. Y esta era la condición de la humanidad. Esta es la condición del mundo. Isaías capítulo 64, verso 6. Habla también de la condición de los hombres, pero es en la práctica. Vamos a ver, ya vimos la condición humana general. Pero ahora vamos a ver la condición del hombre cuando hace alguna cosa o practica alguna cosa. Que hay gente que dice, esto sí es bueno, aquella persona sí es bueno. Y vamos a ver por la Biblia que no es por obra, no es por acciones buenas, aunque eso sea parte de lo que Dios quiere que el ser humano sea bueno. Pero aparte de que se haga buenas obras, Dios requiere que le entreguen su corazón para que entonces todas sus acciones redunden en un beneficio espiritual para su vida y para su familia. Y dice la Biblia, primero voy a leerle Romanos 3:10, dice la Biblia, no hay justo, ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que hay una persona que puede decir, no, que yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie. Mire, no hay un justo. Una persona que no tenga a Cristo en el corazón no hace obras justas, aunque aparentemente se vean buenas. Y sigue diciendo la Escritura para que vamos entendiendo. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, escuche, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Usted ha visto un trapo de un mecánico? Aquí está mi hermano Richard. ¿Sabe cuando un trapo yo he visto en los talleres? Yo hasta en la casa tengo. O las amas de casa cuando están en su casa limpiando los corotos o en la mesa. ¿Cómo quedan los trapos? A veces están horrendos, sucios. Así es la vida del hombre que no tiene a Cristo. Es un trapo de inmundicia. Y dice que es como la hoja que se la lleva. Es como las olas del mar que andan de aquí para allá, pero haciendo toda clase de injusticia. Romanos capítulo 5, verso 12 dice, el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y la muerte así fue traspasada a todos los hombres, pues todos pecaron. Todos pecaron. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Diga conmigo, gloria a Dios que yo acepté a Jesucristo. Y todos mis pecados fueron lavados por la sangre del Cordero. Pero el que no tiene a Cristo, toda la humanidad, desde Adán hasta Eva, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. A menos que procedan a ser como Zaqueo, que se arrepintió de todas sus maldades. El hombre sin Cristo, mi hermano, está perdido. Perdido. Ahora hablemos de la misión de Jesucristo. Ahora vamos a entrar en la parte buena. Ya hablamos de mucho de pecado, de la condición del hombre, de lo que el hombre es sin Cristo. Ahora vamos a hablar de la misión de Jesucristo. ¿Qué vino a hacer Jesucristo aquí a esta tierra? Vino a buscar, como leímos en el capítulo 19, verso, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino Él. Usted y yo estábamos perdidos. Y nuestros hijos, si no hubiésemos aceptado a Jesucristo y ellos también hubiesen estado perdidos. Toda nuestra familia hubiese estado perdida sin Cristo. Porque hay una promesa maravillosa: sé salvo tú y será salvo toda tu casa. Por uno, a veces entra en la familia y ese va iluminando el hogar, iluminando con la palabra y se empiezan a convertir todos en la familia. Pero sin Cristo estamos perdidos. Y esta es una cosa tan maravillosa, fíjese.
Jesucristo, dice el libro de Filipenses capítulo 2 desde el 6 al 8, que Él no escatimó, escuche, no escatimó ser igual a Dios, no escatimó ser Dios, abandonó su gloria y vino aquí a la tierra, se humanizó para que usted y yo fuésemos salvos. Dice el libro de Filipenses capítulo 2 versos 6 al 8, que no escatimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó y vino aquí a la tierra a morir de una muerte y muerte de cruz. Fue obediente hasta la muerte para darnos vida a todos los que estamos sentados en este lugar y para darle vida a todo aquel que escucha este mensaje y para darle vida a la humanidad que está en sus delitos y pecados y en sus maldades propias en su corazón. Ahora, analicemos unas cositas. Primero, vamos a hablar de Jesús mucho. O quiero hablar de Jesús mucho. Porque Él se merece toda gloria y toda honra, como decía la alabanza anterior. Observemos esto. Nació para ser el Salvador. Permítame que lea varios versículos. Mateo 1:21 dice: y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En Lucas capítulo 2 verso 11 dice: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Nació para ser salvo. Jesucristo nació, dejó su gloria para nacer y ser salvo. Pero también murió para ser salvo. Escuche lo que dice la Biblia en Juan capítulo 3 verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sabe una cosa? En el peregrinar de Israel por el desierto, Dios tuvo que enviarle un enjambre, digamos así, de serpiente. Y por desobediencia, la serpiente la serpiente no pica, sino que muerde. Aclárenme. Muerde. Los mordía y morían. Entonces tuvo que decirle Dios a Moisés: levántate una estatua con la figura de una serpiente y la ponéis en un monte alto. Y todo aquel que mire la serpiente, cuando ven una serpiente y si lo muerde, no le va a hacer daño. Porque ese era el modo de salvación de aquella época para el pueblo de Israel. Así mismo como fue Jesucristo, fue levantado y murió en una cruz para que todo aquel que mire a Jesús sea salvo. Dios lo levantó como Salvador y aplauda a Jesús por eso. Apláudale. Fue entonces, murió por ser Salvador, pero también es el Salvador del mundo. Escuche. Y decían a la mujer en el capítulo 4 de Juan, verso 42: ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Sabe que esta porción de las Escrituras es cuando la mujer samaritana vino a sacar agua en el pozo de Jacob? Cuando se encontró con Jesús, así como nos encontramos nosotros una vez con Jesús, cuando nos redargulló y le aceptamos con su Salvador. Esa mujer, Jesús entabló una conversación con ella y le dijo: dame de beber. Y ahí ustedes saben la historia. ¿Y cómo te doy yo de beber si judío y samaritano no podemos ver y además tú no tienes cómo sacar el agua? Yo tal, dame de beber. Si tú supieras quién te pide de beber, yo te daría el agua de vida que salta para vida eterna. Y la mujer siguió forcejando ahí. Y Jesús tuvo que descubrirle los pecados, como a nosotros también nos declaró los pecados que tenían. Nadie aquí puede esconder los pecados porque Jesús lo sabe todo. Y le dijo a la mujer: mire, tú tienes 5 maridos y aún el que tienes ahorita no es marido tuyo.
La mujer cayó como condorito y se fue para allá a Samaria y se lo contó a toda la población y vinieron y vieron que era el Salvador del mundo por las palabras que él les decía. Entonces le dijeron: ya no creemos por ti, mujer. Hemos visto nosotros que este es el Salvador del mundo. Entonces Jesucristo nació para ser salvo. Nació para ser salvo del mundo y murió para salvarnos a nosotros de la condenación eterna. Amén. Y no solamente que murió, sino también dice que fue levantado de los muertos para ser Salvador. En el capítulo 5, verso 31 del libro de los Hechos dice: a Dios ha levantado el Señor con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecado. ¿Sabe que esta porción de las Escrituras la dijo Pedro después que hubo sanado al paralítico que estaba en el templo de la Hermosa? Que lo llevaron al concilio y lo estaban acusando porque predicaba la palabra en días de reposo. Y lo llevaron al concilio. Y ahí es donde Pedro da ese discurso maravilloso y ante las autoridades le dice: a ustedes que crucificaron, Jesús, del cual ustedes me están aquí juzgando, ese lo ha levantado Dios como Salvador del mundo. Entonces él nació para ser salvo, murió para ser salvo, resucitó para ser salvo. Y no es nada de eso, que es el único Salvador. Como dice el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12. Y ningún otro hay salvación, porque no hay un nombre dado debajo de los cielos en quien podamos ser salvos. Solo es el nombre de Jesucristo. No es el nombre de María, no es el nombre de los apóstoles, no es el nombre de ningún ídolo. El único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aleluya. Y si puede aplaudirlo, apláudalo. ¿Sabe una cosa? Eso vino Cristo. Y vino a salvar. Y sabe una cosa, no vino a salvar a media. Y no vino a ayudarnos a que nosotros fuésemos salvos. Él vino a salvarnos. Y no a media, ni que voy a ayudar a Lino para que Lino sea salvo. No. Jesucristo dio su sacrificio. Y ya con eso es suficiente. Nosotros lo que tenemos es que aceptarlo en nuestro corazón. Aceptarlo por fe en nuestro corazón. Porque dicen las Escrituras que con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón creemos para justicia. Y todo aquel que confiese que Jesús es el Señor será salvo para gloria de su nombre. Aleluya. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre? Hacer lo que hizo Zaqueo. Aceptarlo como único y suficiente Salvador. Como único y suficiente Salvador. Y se cumplió en Zaqueo. ¿Sabe que a Zaqueo no lo salvó la obra de caridad? Como le dije al inicio. No fueron por sus obras. Porque él quiso congraciarse con Jesús. En el capítulo 19, él le dijo a Jesús: Señor, todos mis bienes se los doy a los pobres. La mitad de mis bienes las voy a dar a los pobres. Y si en algo defraudado a alguien, se lo devuelvo cuatriplicado. Y Jesús dijo: la salvación ha llegado, pero no es por obra. Podéis repartir los bienes, que es bueno. Podéis arrepentirte y hacer eso. Pero la salvación viene por la fe en el Hijo de Dios y confesarlo como su Salvador. ¿Y sabe que se cumplió él? Lo que dice el libro de Juan, capítulo 1, verso 12. Que si confesare... No, así no dice. Dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, eso es nosotros, nos dio la potestad, como a Zaqueo, de ser hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios por los méritos salvadores de Jesucristo. Y podemos decir con orgullo: soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, por los méritos de mi Señor.
Porque Él nació para ser Salvador. Murió para ser Salvador. Es el Salvador del mundo. Fue puesto allí para ser Salvador del mundo. Y es el único Salvador del mundo, no hay otro. Y me dio la posibilidad, la potestad de ser hecho hijo de Dios. Gloria a su nombre. Recibir a Jesucristo equivale, mi hermano, a tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios cree que Él hay, dice la Biblia, y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros nos acercamos con un corazón sincero y recibimos la salvación porque creímos en el unigénito Hijo de Dios. Y todavía creemos en el unigénito Hijo de Dios. Quiero terminar con una anécdota. Que a veces nosotros se nos olvidan estas cosas. Aunque pareciera un mensaje evangelístico, es un mensaje para reflexionar. Había en una oportunidad 12 piedrecitas. Estaba en un torrente de una cascada, donde caía una cascada, una catarata. Habían diversos tipos de piedras, pero habían 12 piedras azules, bien bonitas, que con el resplandor del sol se ponían más brillantes. El número 12 representa la autoridad del Señor. Y ellas se decían unas a otras: ¿para qué serviremos nosotros este esplendor y esta belleza que tenemos? Porque sabe usted, nosotros somos especiales y bellos para el Señor. Ella se decía: a lo mejor, ¿a dónde iremos a parar? En una corona de alguna reina o de algún rey. Lo cierto es que al cabo de cierto tiempo recogieron esas piedras. Azul cielo, bellas y preciosas, resplandecían. Y las llevaron a un lugar, pero comenzaron a ser maltratadas porque veía que las apretaba y las mezclaba con una pega que parecía cemento y las golpeaba. Y ellas decían entre sí, esas 12 piedras: ¿quién nos libertará? Y había un chorrito de agua que de vez en cuando caía sobre ella. Esa era la lluvia. Y le decía: ablándanos para ver si algún día nos podemos liberar de esto. Y al cabo de cierto tiempo el agua fue amansando donde estaban esas piedras y cayeron todas al suelo. Pero cuando estaba en el suelo, con el resplandor del sol, miraron y vieron unas letras en un templo que decía: Jesús es el Señor. Y vieron que le faltaba a cada letra una diadema. Pero vino un barredor, las barrió, un aseador, y las tiró en la pipa o en la papelera. A veces así somos nosotros. Dios nos trae a su iglesia, pero a veces nos queremos ir y no valoramos el sacrificio de Jesús. Ellas estaban colocadas para adornar el nombre de la iglesia que se llamaba Jesús es el Señor. Y a veces nosotros no descubrimos el propósito para el cual estamos en una congregación. Y no valoramos la misión de Jesús.
Y a veces queremos ir, pasar al olvido y dejar el puesto que le costó tanto a Jesús. ¿Sabe una cosa? En el Edén, lo único que no se perdió fue el hogar. Porque si bien es cierto que Adán y Eva pecaron, fueron destituidos de ese Edén, pero el hogar no se perdió. El hogar todavía está. La casa de Dios todavía está. Porque Jesucristo dijo: voy a pues a preparar lugar para nosotros en el cielo. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Lo único que no se ha perdido es el hogar donde está nuestro Señor. Pero hay muchos que quieren abandonar el hogar donde Dios le ha colocado. Como las piedrecitas que se dieron cuenta si de dónde estaba y quería ser libre, y estaba adornando un lugar donde se adora la presencia de Dios. Dios nos ha colocado en este lugar para adorar y bendecir y descubrir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. El propósito de las piedras eran adornar, pero el propósito de cada uno de nosotros es también cumplir la misión de Jesucristo, y es predicar, como dice el libro de Mateo capítulo 28. Él le dijo: id y haced discípulos. Pero en el libro de Marcos dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea será salvo y el que no crea será condenado. Entonces la misión de nosotros aquí en la iglesia es predicar y hacer discípulos. La misión de Jesucristo fue salvar y hacer discípulos también. Por eso titulé el mensaje: la misión de Cristo, buscando y hallando. Él nos buscó a cada uno de nosotros. Nosotros no le buscamos a Él. Él nos buscó a nosotros y nos encontró y nos miró y tuvo misericordia de nosotros. Y analizando yo en la casa anoche y esta madrugada, este mensaje es para reflexionar, porque esto es luz. Yo siempre digo: una casa sin una Biblia es una casa sin ventana. Pero una casa donde esté una Biblia y se predique y se practiquen estos principios bíblicos, es una casa donde entra la luz de Cristo. Y es por ello que a través de esta luz es que nosotros vamos a un lugar especial. Ese lugar que no se perdió en el huerto del Edén, sino que Dios tiene preparado y reservado para los que le aman. Póngase de pie, por favor, y valoremos la misión de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, vengo ante tu presencia. O venimos todos ante tu presencia y te pedimos perdón si no hemos valorado el sacrificio que hiciste por nosotros. Ciertamente hemos aceptado a Jesucristo como Salvador, pero en muchas ocasiones no hemos vivido conforme a tu palabra. Y a lo mejor, como esas piedrecitas que decidieron que las ablandaran y caer, a lo mejor hemos caído muchas veces, pero tu misericordia ha permanecido allí con nosotros, porque tú eres fiel. Ayúdanos a permanecer en ti y a valorar tu presencia, a valorar tu sacrificio. Perdónanos, Señor, una vez más, y ayúdanos a hacer luz. Ayúdanos que en nuestras casas podamos nosotros seguir con un altar familiar, y ese altar está basado en lo que dice tu palabra. Ilumínanos, Señor.
a través de tu palabra. Ilumina cada corazón. Si hay uno aquí que no ha entendido, no ha caminado correctamente, no ha entendido el plan de salvación, convéncelo, Espíritu Santo. Convéncelo o convéncenos a todos. Porque esa fue tu misión y sigue siendo tu misión. Pero hoy en día nosotros somos los encargados de propagar esa misión con la ayuda del Espíritu Santo. Si hay alguien aquí en este lugar que desea reconciliarse con el Señor, que desea aceptar a Jesucristo en su sacrificio, que desea tener un corazón puro, que no quiere ser ya más un trapo de inmundicia, llevado como la hoja que se la lleva el viento de aquí para allá y que todavía no ha podido estabilizarse en su casa, en su familia, en su matrimonio. Permite que Dios obre en tu vida, hombre. Y ven a los pies de Cristo, que este es el lugar que Dios preparó como aquellas piedrecitas, para que seas salvo y pases a formar parte del cuerpo de Cristo, de la familia de Cristo. Si habrá alguien valiente aquí que quiera aceptar a Jesucristo públicamente, como dice la palabra, que el cielo se hace fuerte pero no lo es, pero solo los valientes lo arrebatan. Habrá una valiente o un valiente que desee confesar que Jesucristo es su Señor, para pasar de muerte a vida. Ese Jesús que nació y que fue proclamado rey, que creció y buscó a todos los pecadores, y uno de ellos, Zaqueo, que por haber confesado a Jesús salvó su alma, pero si no lo hubiese aceptado, su alma todavía estaría en un infierno. Venga a los pies de Cristo. Aleluya. Si hay alguno que quiere hacer esta oración ahí en su silla, diga: amén. Gloria. ¿Quieres que Dios te tarde? Eso es valentía. Eso es valentía. Dele un aplauso a esta mujer valiente. Que a veces estamos exteriormente y creemos que estamos bien, pero en nuestro interior no lo estamos. Si alguien quiere tener paz en su corazón, pase adelante. Ese Jesús que yo les prediqué está aquí. Él está aquí. Aquí hay 4 damas valientes. Y aquí viene un caballero, mi amigo Gonzalo. Yo sé que Dios te trajo para acá para eso. Padre, repitan conmigo esta oración. Diga: Señor Jesús, yo te acepto como mi Salvador y Señor. Sálvame. Reconozco que he pecado contra el cielo y me arrepiento. Ayúdame como ayudaste a Zaqueo a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, ayúdeme a orar por ellos. Tienda su mano hacia ellos. Padre, en el nombre de Jesús oramos por Néstor, Mariana, Angélica, la hermana de Charo, por Gonzalito y por estas mujeres que sus lágrimas corren por sus mejillas. Bendícele, amado Dios.
Sálvale, amado Dios. Transforma sus vidas interiormente y que su corazón comience a titilar la paz de Jesucristo. Que la gloria de Dios los cubra y puedan, Dios mío, experimentar el nuevo nacimiento y que puedan su vida dar frutos y que sean restaurados interiormente y que todo lo que le fue afectado emocional, espiritual, ahora venga la luz de Cristo y que esas lágrimas se las enjugue el Señor y las tome en la redoma de su copa y que puedan experimentar todos los días de su vida tu presencia. Amado Dios, las atamos al reino de los cielos y les confesamos libres para gloria y honra de tu nombre. Les confesamos sanos espiritualmente y sanos físicamente. Ayúdales en sus coyunturas personales y familiares. Que sean derribadas todas cadenas y todo yugo y toda maledicencia, y que de ahora en adelante su corazón sea como un diadema donde habite la presencia del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por ello. Puede abrazarlo la iglesia, darle un abrazo a ellos. Y gracias al que reina por los siglos y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre